Mi mamá la saca de donde están las mujeres. Y alguien dice, saquemos a la última mujer. La escogieron a ella. La agarran por el pelo. Le golpean el rostro tanto que todo su rostro, los huesos de la cara se los dañan. La patearon, la intrataron. La amarraron con un cáñamo y un hombre alaba de un lado y el otro. La ahorcaron, le metieron puñales y luego le dispararon. Así murió mi mamá. Los años 90. Fueron tiempos de alta complejidad para los colombianos, partiendo del hecho de ser la época donde el narcotráfico encontró uno de sus puntos más altos, si se habla de cifras económicas y delictivas. Por un lado, el país mostraba dos caras distintas. En la zona metropolitana, a pesar de que la violencia estaba presente en casi todos los rincones de las principales ciudades, había por lo menos un nivel de convivencia donde la gente era capaz de progresar junto a sus familias, encontrar un trabajo, obtener réditos económicos que fueran suficientes para subsistir en un país que podía ofrecer grandes oportunidades. Pero en la otra cara, había un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de toda clase de criminales, asesinos, violadores y traficantes que aprovecharon el absurdo descontrol de las instituciones para hacer de las zonas rurales de la nación un territorio bélico, donde los conflictos armamentísticos escalaban de tal manera que los afectados en su mayoría eran los que menos tenían que ver en aquellas sanguinarias batallas. El conflicto armado ha sido una de las plagas que ha enfermado a este país hasta la última célula. En el año que transcurre, el 2024, la Cruz Roja muestra las escalofriantes cifras de 24.753 individuos afectados por los desplazamientos masivos, más de 78 desapariciones y 194 civiles muertos. Números que día a día están en aumento. El auge paramilitar del final del siglo XX en Colombia, que ante todo desequilibró aún más las poblaciones que ya arrastraban heridas del pasado y cuyo presente, más que calmar las aguas, construyó un escenario donde las personas perdieron la ilusión de un país que les diera una vida digna y segura. El caso que voy a narrar hoy es otra evidencia de la maldad que aún está en los seres humanos. Los actos inenarrables que fueron perpetrados entre los días 16 y 21 de febrero del año 2000 es la más que lamentable situación que vivió un pueblo indefenso e inocente. Las vidas que ese día fueron arrebatadas y las cuales no se les dio absolutamente ningún valor, representaron en la conciencia colectiva de un país insensible como una masacre más. ¿Qué pudo haber pasado culturalmente para que consideremos una carnicería absoluta como algo del montón? Una masacre paramilitar clásica. En el ejercicio de hoy, fragmentaremos esta historia en tres partes: el antes, el durante y el después de lo ocurrido en uno de los eventos que más causaron daño en la larga y olvidada historia de Colombia. Un suceso que convirtió un pueblo próspero en un lugar fantasma, que en varias oportunidades es considerado como un lugar maldito. Sin más preámbulo, conozcamos la historia de la masacre del Salado. En el principio, mencioné mucho los finales de los 90, pero la masacre del Salado sucedió en los 2000. Esto es una aclaración necesaria, debido a que esta época trajo consigo una cadena de masacres paramilitares y eventos macabros que constituyeron una etapa donde la vida en Colombia venía con condiciones paupérrimas. Pueblo Bello, El Aro, Barranca Bermeja, Mapiripán. En el mismo Salado ya había ocurrido una masacre anterior, en donde se cobraron por lo menos 14 víctimas. Que se conozcan,
Sin embargo, lamentablemente, no se cuentan los desaparecidos en esos números. En esos años, se dio una concentración de masacres perpetradas por paramilitares como pocas veces en la historia de este planeta. 42 masacres y 354 víctimas fatales componen los informes oficiales de las instituciones gubernamentales, que deberían velar por el bienestar de sus ciudadanos. Es en este punto que nos preguntamos qué pudo haber pasado. Para comprender las matices de esta masacre, es importante conocer que El Salado está ubicado en una sección geográfica conocida como los Montes de María, una cadena montañosa ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Esta zona, así como su municipio principal, el Carmen del Bolívar, fue un punto estratégico de gestión para las guerrillas como las FARC y el ELN, así como para las AUC. Las confrontaciones no cesaron y han sido una constante para el departamento desde los años 80 y, como mencioné anteriormente, en los años 2000. 20 años de conflicto, donde los habitantes de los municipios fueron la carnada de una premisa cruel donde los adolescentes y niños en su etapa escolar, madres trabajadoras y cabezas del hogar, adultos responsables que manejaban una vida honrada, eran acusados de ser criminales, de tener contactos frecuentes con las guerrillas. El Salado tiene la particularidad de estar en medio de terrenos montañosos, donde estratégicamente los guerrilleros encontraban la facilidad de esconderse. Pero esto no significaba el hecho de una conexión entre pueblerinos y guerrilleros. Semanas antes de la masacre, en los Montes de María se presentaron desapariciones y asesinatos de individuos pertenecientes a los pueblos y villas de la zona, lo que causó un terror generalizado entre los habitantes del Salado y el municipio de Ovejas. Por los cielos en el atardecer, helicópteros de caza se movían en lo que parecía ser una búsqueda. Muchos sacaron conclusiones que derivaron en abandonar el pueblo evitando otra masacre. Con el paso de los días, la gente escapaba, pero muchos otros se quedaron. E incluso, al observar que el pueblo en el que no había sucedido ningún acontecimiento, muchos otros regresaron. El tiempo transcurrió hasta aquel fatídico 16 de febrero del año 2000. Vamos a hacer lo siguiente. Cierra tus ojos y por un momento imagina que despiertas en la calidez de tu hogar, que te levantas a saludar a tu familia en una mañana cualquiera. Esperas el desayuno sentado en el comedor. Te sientes en tranquilidad porque piensas que vas a ir al colegio sin ninguna novedad, a verte con los vecinos, a molestar con tus amigos o a charlar con los profesores. Y en la tarde, ir a la cancha de fútbol a jugar con tu balón. Pero sin previo aviso y de manera siniestra, escuchas a toda la cuadrilla de casas gritar, correr o implorar por sus vidas. No entiendes la situación, pero el miedo invade tus venas y no encuentras mejor remedio que esconderte debajo de tu cama. Al unísono, los disparos intensifican el ambiente de un desastre inminente. Mientras estás escondido, un grupo de salvajes monstruos derriban la puerta de tu querido hogar y de una manera agresiva registran todo en busca de presas. Uno a uno descubren dónde estaban tus familiares. En tu cabeza suenan las siguientes opciones. Primero, intentar huir dejando a tu familia y a buscar una manera de salvar tu vida. O quedarte ahí, esperando a que no te atrapen y observar la barbarie que aquellas bestias le hacen a la gente que más amas. Esperando a que a ti no te pase nada similar. Es ahí donde tu humanidad se empieza a desvanecer en una oscuridad donde no hay manera de regresar. En la mañana del 16 de febrero del año 2000, más de 450 paramilitares de diversos bloques irrumpieron en El Salado, replegados en camionetas y por cada miembro por lo menos un fusil AK-47
y MPK-MS, con los que abrieron fuego de manera inmediata apenas pisaron tierra. De una forma abyecta, fusilaron un pueblo indefenso en un abrir y cerrar de ojos. La forma en la que esto se dio fue tan repentino que en los primeros minutos de la masacre ya había por lo menos una docena de cuerpos repartidos en el piso, hombres, mujeres y niños que se disponían a hacer sus tareas diarias. Poco después de la llegada de los paramilitares, los que no estaban intimidando a los individuos o simplemente disparando a cualquier alma que se moviera en ese pequeño espacio de tierra, invadían las casas en búsqueda de mujeres que, sin importar la edad que tuvieran, ya fueran de muy avanzada edad o niñas en víspera del crecimiento, los pobres seres que se encontraban en el camino de estos demonios sufrían de un destino, el cual era preferible recibir ipso facto una bala en la frente. Violaciones, ultrajes inimaginables, la deshumanización de una población que no hizo más que estar en medio de una guerra que no era de ellos. Fueron tan salvajes las agresiones perpetradas que una muerte rápida la recibían los más afortunados. Poco tiempo después, los paramilitares organizaron el pueblo de la siguiente manera. En la parte central estaba un colegio, una cancha de microfútbol y una iglesia. Los hombres y uno que otro pariente fueron ubicados en la cancha, de rodillas y en fila. Las mujeres las llevaron a la iglesia. Es en ese momento donde, en palabras de testigos, los soldados empezaron a hacer preguntas frecuentes que hacían alusión a un supuesto contacto con los guerrilleros. Las preguntas variaban. El líder de escuadrón alzaba la voz y preguntaba si alguien entre los presentes pertenecía a un grupo armado insurgente. Una vez realizada esa pregunta, pasaba a la siguiente y lanzaba al aire el interrogante si en el pueblo habían insurgentes escondidos. Muchos negaron rotundamente los hechos y se mostraban con una actitud a la defensiva frente a las acusaciones, pero hubo incluso muchachos que, poseídos por el miedo, decían que todos en el pueblo eran guerrilleros, en un intento de encontrar una salida. Una vez el pueblo estaba reunido, los paramilitares organizaron un sorteo en donde cada persona tenía un número asignado. El número que en cuestión fuera elegido al azar iba a ser víctima de torturas que ni las mentes más enfermas pueden empezar a hacérselo a un ser humano. Pero no contamos con el hecho que en esos días los soldados dejaron cualquier rastro de bondad o conciencia antes de entrar a aquel pueblo. Tan solo imagina qué pudo haber sentido una madre cuyos hijos que estaban ahí. Seguramente en su cabeza estaba la latente sensación de miedo y alerta por la posible muerte de sus hijos y parientes a manos de los mercenarios que atentaban contra sus vidas. Esto añadido a la presente preocupación por cuidar su propia vida. Para que te hagas una idea de la crueldad de estas personas, que deberíamos preguntarnos hasta de llamarles personas. Cada vez que mataban a algún salalero, entre ellos celebraban por la brutalidad del acto. Cada vez hacían una cosa más atroz que la anterior y lo celebraban. Existen rumores que dicen que en la cancha, entre paramilitares, jugaban con la cabeza decapitada de un hombre, como si fuera una pelota de fútbol. Al salado llevaron sierras, machetes, instrumentos de tortura, y con ello descuartizaron, desmembraron y despellejaron a no uno, sino varios civiles inocentes en una matanza sin precedentes, que pasaba mientras todos en Colombia hacían su rutina como cualquier otro día. Y fue así, no por horas, sino por días. En una muestra desmedida de fuerza y control del Magdalena Medio, los paramilitares orquestaron una auténtica pesadilla para los habitantes del Salado. Los hombres y mujeres armados abandonaron el lugar el día 21, llevándose consigo la inocencia y cordura
del conjunto de almas que vivieron semejante infierno. A los días, los infantes de la Marina llegaron en un intento de socorrer al pueblo, pero para sorpresa de nadie, llegaron demasiado tarde. Y lo que quedaba eran los restos de lo que solía ser un lugar, una comunidad y un pueblo próspero, que estaba encaminado en el progreso y avance en conjunto, por el beneficio de todos sus habitantes. El manejo que se le dio por las instituciones en cierta parte fue indiferente a la demanda de justicia de las personas afectadas. Un ejemplo de ello es la poca certeza de los datos de la masacre. Anteriormente mencioné que ocurrió desde el 16 de febrero, pero testigos indican que fue el 18. Hay reportes de 27 decesos confirmados, pero hay otros que indican más de 65. Si hay algo que siempre concuerda, son las cifras de desaparecidos, que aquel número siempre está cerca de alcanzar e incluso, en otros informes, de rebasar a las 100 personas desaparecidas. Aunque testigos siempre indican que nunca habrá un escrito que logre captar a la perfección lo que ocurrió en el Salado, no solo en cifras o números, sino de lo aterradora, macabra y espantosa que fue la carnicería del Salado. Es en este punto donde nos preguntamos qué pasó con los sobrevivientes. La mayoría de ellos, por no decir todos, tuvieron que forzosamente abandonar su hogar y encontrar un nuevo sitio donde vivir. Los lugares que más recibieron desplazados del Salado fueron el Carmen de Bolívar y la ciudad de Cartagena, donde lamentablemente muchos de ellos, en su condición de desplazados, sufrieron toda clase de discriminaciones y segregación que los limitaron a poder conseguir un trabajo, un techo y alimento para por lo menos seguir con signos vitales. Aunque hubo muchos otros que pudieron seguir adelante e incluso volver al Salado en un intento de reconstruir aquel preciado hogar que significaba para ellos. Pero la triste y despiadada verdad es que no es ni la sombra de ese pueblo antes de la masacre. Mediáticamente, la masacre del Salado fue descrita por la prensa como una masacre clásica de los paramilitares. Es en este momento donde retomo el punto que planteé en el principio. ¿Cómo podemos catalogar algo tan desalmado como clásico? Por esa misma razón, fue un evento desapercibido por el ojo público. En nuestra memoria colectiva está esa nociva costumbre de dejar las cosas pasar y no decir nada. No buscamos culpables, sabiendo qué clase de personas estaban involucradas, sabiendo que día a día estas cosas pasan y todavía no hay nadie que pague por las desgracias que ocurren en Colombia, que en un esfuerzo por parecer una sociedad intelectualmente eficiente, creamos el apodo del país sin memoria. Qué ironía saber que todos contribuimos a que ese apodo se mantenga con el pasar de los años. Las personas que perecieron en el Salado no eran números, tampoco cifras, eran inocentes, eran honrados, eran seres humanos que merecían tener una vida digna, que representara un valor para esta sociedad indolente. Lo mejor que podemos hacer, ya a décadas de la masacre, es mantener viva la memoria de las víctimas, para así recordar por qué estamos en el estado del que tanto nos quejamos.